Bien, pues buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos García Ramos, psicólogo, y estoy conjuntamente con otras personas llevando a cabo este proyecto que consideramos que es muy importante, dado que consideramos la necesidad de poder establecer ciertos parámetros de regulación en la profesión de la psicología o de los psicólogos y las psicólogas, particularmente en Querétaro. Lo que les voy a proponer es la mitad de lo que hemos avanzado en esta iniciativa de ley que expongo a ustedes para poder recibir algunos comentarios, algunas sugerencias y sobre todo identificar quién de ustedes pudiera interesarse en un apartado, en un concepto de esta iniciativa de ley y que nos pudiera ayudar para obtener la información necesaria. La hemos titulado Ley Estatal que regula el ejercicio profesional de las y los psicólogos que atienden la salud mental en Querétaro. Inicialmente habíamos pensado en una ley del psicólogo en el estado de Querétaro, pero esto quedaba como muy abierto, muy amplio en lo que son todos los escenarios profesionales y científicos en donde el psicólogo interviene, pero eso nos podría traer algún problema en términos de poder especificar a cada una de las áreas de la psicología, que pueden ser obviamente la clínica, la psicología de la salud, la psicología del trabajo, la psicología social, la psicología educativa, la psicología del deporte, y bueno, todas estas áreas que de pronto tendríamos que marcar ciertas especificaciones en una ley. Lo hemos reducido y nos hemos enfocado al trabajo de salud mental, pues porque hay un antecedente en Querétaro de la Ley de Salud Mental y el Programa Estatal de Salud Mental, y porque aquí hemos detectado muchas de las irregularidades que los profesionales y pseudoprofesionales están cometiendo. Y sobre todo porque esta es la parte medular del trabajo del psicólogo para que en algún momento se convierta en psicoterapeuta, que está dentro de todo este escenario de la salud mental. La salud mental en el ámbito particular o privado, en el ámbito institucional, comunitario y laboral. Entonces, esa es la idea que quiero plantearles. Entonces, este plan de trabajo y la estrategia abarca 7 puntos. El primero es la convocatoria a las personas interesadas en formar parte de este equipo de trabajo, no solamente los colegas, los psicólogos, las psicólogas, sino el público en general y los profesionales de la salud y del derecho, porque cada uno de ellos tiene algo que aportar a esta iniciativa de ley. El segundo punto es programar y realizar 3 reuniones virtuales. Esta es la primera para la presentación del proyecto y la aportación de los contenidos. La siguiente será el próximo lunes y la tercera en 2 lunes más. Lo hemos enfocado para trabajar los lunes a las 8:30 de la noche con este mismo enlace con el que entraron. El punto 3 es la definición de conceptos, términos y especificaciones de la iniciativa. Como es un documento legal que tiene que tener conceptos y elementos jurídicos, así como los conceptos que en psicología manejamos, debemos de definirlos para clarificarlos, para entenderlos claramente y que la ley lo defina. El punto 4 es realizar una consulta popular, profesional, legislativa y con la asesoría legal, un documento terminado que podamos llevar al público en general, a los usuarios, a los colegas y a las personas que tienen que ver con la decisión de que esta ley puede entrar a la legislatura, al pleno del Congreso local y que en algún momento pueda ser aprobado y posteriormente pueda ser publicado en el Diario Oficial del Estado en la sombra de Arteaga. Este es el proceso, ya lo comentaremos más adelante, pero pues esta es la idea que tenemos de cómo llevar a cabo este proyecto. Eh, 6, entender que esto tiene que revisarse en el marco legislativo,
en las comisiones, quizás en la comisión de salud, de educación, en las que se considere necesario para poderlo subir al pleno de la legislatura. Y bueno, la declaración de la ley estatal que regula el ejercicio profesional de las y los psicólogos en Querétaro. Aún no sé cuál puede ser el nombre correcto y adecuado, pues esto lo vamos a ir eh, definiendo conforme vayamos trabajando y también en base a la asesoría legal y legislativa que podamos tener. Las personas que ofrecen servicios de salud mental, capacitación, enseñanza, investigación, psicoterapia, supervisión, psicometría, peritajes, prevención y otras acciones requieren una formación universitaria en psicología y deben estar reguladas legalmente por esta iniciativa de ley, por esta ley, por las siguientes razones. Y aquí trato de enmarcar algunas de las actividades comunes que un psicólogo puede ejercer. No, no retomo y no utilizo los diferentes modelos de psicología o áreas o de los modelos psicoterapéuticos. Simplemente estamos hablando de esas características de intervención que tienen que ver con el psicólogo como tal. Tampoco me estoy refiriendo a un profesional que pueda tener maestría o doctorado, porque no es una ley de posgrados, una ley de posgraduados, sino la formación básica de ser psicólogo o psicóloga. ¿Cuáles son las razones? Cuatro básicamente. Una, la protección de las y los usuarios y por necesidad de salud pública, porque es el escenario en el que los psicólogos y las psicólogas trabajamos. Dos, delimitar la función de la profesión de psicólogo o psicóloga. No que haga otras cosas que no le competen, que no le corresponden a su profesión, sino que haga lo que tiene que hacer, o sea, que haga en base a lo que estudió, a lo que sabe y que lo pueda demostrar. El tercero es la prevención del intrusismo profesional, delimitar a aquellas personas que no tienen la formación básica en psicología, que no tienen la preparación y los conocimientos adecuados y que no tienen los elementos normativos y académicos básicos para poder ejercer, que es el título profesional y la cédula profesional. Y cuatro, establecer las condiciones legales para que el trabajo que desarrollemos tenga calidad y ética profesional. Entiendo que hay un código, hay cuatro códigos de psicología en el país, pero esa normativa solo son recomendaciones morales, son recomendaciones para el trabajo práctico cotidiano del psicólogo, no son leyes. Y si no son leyes, no puede ser sancionable. Solo es una recomendación, ¿sí? Aunque los códigos de ética recomiendan en algunos de sus apartados que cumpla con el requisito de título y cédula profesional como recomendación. Pero sabemos que tener título y cédula profesional está normado por una ley. Y quien no tenga eso está violentando, está transgrediendo una ley. Y eso sí es sancionable por la autoridad. La forma de lograr que una ley sea aprobada en la legislatura estatal de Querétaro es a través de todo este proceso que hemos iniciado, que implica la elaboración y la consulta del documento que le llamaremos iniciativa de ley y que tiene que seguir ese trámite legislativo, que puede resumirse de la siguiente manera. Vamos a elaborar esta iniciativa, vamos a buscar presentarla en los más grupos sociales y profesionales posibles. Vamos a llevar a cabo un proceso de dictaminación y vamos a llevarla al pleno de la legislatura, ya sea que la propongamos a la Comisión de Salud
de la legislatura local con la que ya hemos tenido conversaciones para que sean ellos quien aporten esta iniciativa al Pleno o bien buscar que esta sea una iniciativa de ley ciudadana, gremial. Para eso, pues necesitamos cumplir ciertos requisitos, que sea consultada y que eso nos lleve, pues, a obtener una serie de firmas, una cantidad de firmas de 300, 600, dependiendo eh, el procedimiento que decidamos, ¿verdad? La anterior. Algunas observaciones. La intención es que los profesionales de la psicología, en mayor medida, el público en general y representantes de instituciones empleadoras de psicólogas y psicólogos puedan conocer y participar en esta elaboración de la iniciativa de ley. Y también lo adecuado es contar con un grupo de asesores expertos, abogados en derecho legislativo o parlamentario, conocedores del ejercicio de las profesiones y de la salud pública, para que ellos nos puedan ayudar a consolidar ese proyecto. Entonces, si ustedes interesados en participar en este grupo de trabajo, tienen alguna palanca, conocen a alguna persona que sepa de leyes, que sepa de legislatura, que nos pueda ayudar, excelente. Mientras más fundamentada tengamos una iniciativa, mientras más informada, de forma veraz, clara y objetiva la podamos presentar, ahí estará el documento para que la legislatura lo pueda revisar y lo pueda trabajar. Hablamos de esta iniciativa de ley para el estado de Querétaro, pero en su momento lo que podamos hacer también puede servir para que otros grupos profesionales en otros estados del país la puedan proponer. Tenemos 5 años de haber comenzado un trabajo a nivel nacional para reglamentar el ejercicio profesional de los psicólogos y las psicólogas para que esa iniciativa pueda llegar al Pleno de la Cámara de Diputados y en su momento a la Cámara de Senadores. Pero nos hemos detenido, no nos hemos puesto de acuerdo. Hay que entender y hay que dar cuenta que a veces queremos hacer valer nuestra opinión o queremos incluir ciertos aspectos que pueden ser importantes y no ha sido posible. Quizás nos podemos quedar en lo general, pero buscamos que los conceptos y los elementos que marque la ley sean los más importantes y no tengamos que especificar ciertas cosas que a lo mejor ya están normados en una norma oficial mexicana, en un código o en un reglamento o en un contrato institucional. Habrá algunas limitaciones y obstáculos. Debemos de tomar en cuenta que los factores que puede detener, retrasar o complicar la elaboración de esta iniciativa es cierta imposibilidad de poder cumplir con los requisitos legales. Dos, quizá algunas funciones, algunas intervenciones no son objeto de regulación. No vamos a reglamentar en sí el ejercicio profesional, el cual es libre, marcado en la Constitución, pero sí las características que nos van a permitir actuar como psicólogos o psicólogas. Algunas funciones pudieran no ser compatibles con la ley, que tiene que ver un poco con los modelos terapéuticos, con las corrientes o con los escenarios de intervención. Y aquí nos vamos a dar cuenta conforme vayamos trabajando la iniciativa, el documento. El quinto, que tiene que ver con la territorialidad temporal o permanente, implica que todos los profesionales de la psicología que estén en Querétaro deberán ajustarse a esta ley, ya sea que estén de paso, que estén en un tiempo temporal o que radiquen permanentemente, que se hayan formado aquí en Querétaro y aquí se queden, o que vengan de otro estado, de otra universidad y vengan a ejercer. La ley de salud plantea que toda persona que esté en el estado de Querétaro tiene derechos a la atención a la salud mental, que es obligatoria para las instituciones públicas de salud. Entonces, a la par,
tenemos que dar cuenta que los profesionales que estén en Querétaro ejerciendo puedan estar ajustados a esta ley. ¿Y qué va a pasar con los que trabajan a distancia, que están fuera y que tienen su paciente, su cliente, su usuario aquí en Querétaro? Quizá eso lo tendríamos que determinar también, porque implica que quienes estamos en Querétaro y trabajamos en esa modalidad virtual, ¿cómo lo vamos a reglamentar? No es una cuestión de técnica o de metodología, sino de normativa de ley. Eso lo iremos decidiendo. Omití el número 4, que es el nivel académico, que solo implica reglamentar la licenciatura en psicología, no las maestrías y no los doctorados, porque en algún momento sabemos de personas que cursaron otro nivel de licenciatura, otra licenciatura, otra profesión, y que después cursan una maestría, un doctorado en psicología y tienen esa función. No lo estaremos normando, pero sí estaremos normando la función. ¿Qué quiere decir? Que toda aquella persona que haga uso de la psicología con fines lucrativos debe estar amparado con una licenciatura en psicología, porque es lo que le da formación básica a la profesión. ¿Ok? 6, la limitación que podamos tener es la poca participación del gremio. No necesariamente esta ley tiene que estar a cargo de una organización gremial, no necesariamente. Tampoco aquellos que se ajusten a la ley tengan que integrarse a un colegio, a una asociación, no. Respetamos también lo dispuesto en la Constitución de la libre asociación, pero eso no implica que los profesionales tengamos un registro o una acreditación con una asociación o con el Colegio de Psicólogos sin que tengamos que pertenecer, sin que tengamos que ser asociados. Y 7, el costo de los servicios. Aquí me parece que nos podemos apoyar en lo que es el código de ética y marcar lo que la formación, la especialización que pueda tener un psicólogo para marcar los costos. Aquí lo importante es que podemos señalar que las tarifas de los servicios de psicología deban de cumplir o de ajustarse a la formación profesional, a las condiciones económicas del usuario y al tipo de institución, sobre todo aquellas instituciones que realizan asistencia social, que los costos que ellos tienen no deben de equipararse con los costos del trabajo privado. Y también delimitar que si es un trabajo asistencial, pues debe tener una tarifa mínima, pero no un servicio profesional privado, profesional. Debemos de marcar esa diferencia. No es posible, no es equitativo y no es justo y es una competencia desleal que existan psicólogas o psicólogos que cobren 50, 100 pesos por una consulta. Hay que reglamentar esa situación. Lo pueden hacer siempre y cuando estén sujetos a un programa de asistencia social, el cual debe tener algunas características especiales. El esquema o la estructura que he trabajado para esta ley que regula el ejercicio profesional de los psicólogos y las psicólogas que atienden salud mental en Querétaro va en este sentido. Hay que elaborar un texto que haga referencia a esta justificación legal de la profesión y de la salud pública. Y aquí tendríamos que revisar lo que marca la ley de salud, tanto federal como estatal, la ley estatal de salud mental, la ley de profesiones y la ley de educación, tanto federal como estatal, para que ahí podamos obtener algunos elementos que justifiquen el por qué esta profesión deba de estar reglamentada en una ley. Debemos de conocer cuál es el escenario de la salud mental en Querétaro, lo cual
tenemos poca información, no hay mucha investigación en este entorno. Las estadísticas y algunos estudios que se han realizado ha sido más en tanto las problemáticas de adicciones. Hoy en día, desde hace 2 años, el CONASAMA plantea que la salud mental y las adicciones son una prioridad en atención, pero de pronto tenemos indicadores institucionales, lo que es salubridad, Hospital General, el Centro Estatal de Salud Mental, el ISSSTE, el IMSS, nada más, y algunos indicadores muy superficiales de lo que trabajan las universidades en sus programas de asistencia social, pero no tenemos un indicador epidemiológico, estadístico, de qué es lo que se trabaja en tanto salud mental por los grupos, por los centros de atención, por los profesionales. No lo sabemos. También debemos entonces, en este sentido, conocer cuál es ese perfil, cuál es la distribución laboral de los psicólogos en Querétaro, tanto en el sector público como en el sector privado. Hace algunos años el Centro de Observación Laboral planteaba que había alrededor de 3.000 psicólogos en Querétaro, aunque hubo un tiempo de una disminución al inicio del, del sexenio, al inicio de trabajo del gobierno del estado, por los cambios, las renuncias o las liquidaciones que se dieron. Sin embargo, estos indicadores están cargados más a las instituciones de salud y del estado. Aunque sabemos que hay muchos centros de atención donde se ejerce la psicología, no siempre hay psicólogos trabajando. En los últimos años elaboramos un directorio estatal, el cual nos arrojó alrededor de 180 lugares en donde se supone debe estar un psicólogo. Pero ese directorio nos llevó tiempo de tal manera que al término de ese directorio, que tenía una finalidad de orientación a los usuarios, perdió vigencia porque algunos centros y algunas instituciones desaparecían, dejaban de funcionar, aparecían en otro lado. El chiste es que no sabemos todavía en Querétaro cuáles son los sectores o las delegaciones municipales donde hay más psicólogos o menos psicólogos. Y eso es importante. Los lugares o las zonas periféricas de la ciudad son las que están menos atendidas. Yo trabajo en el Hospital General del Seguro Social y yo recomiendo a los pacientes acudir a un centro público o asistencial, no a un lugar privado. Pero tengo el problema de que en estas zonas geográficas no hay un lugar que diga, tenemos programas de asistencia social y nuestra tarifa es mucho más económica. ¿Por qué? Porque esos directorios son insuficientes, no son completos. El siguiente punto es que debemos de conocer las problemáticas específicas que tiene que ver con la práctica profesional de las y los psicólogos en Querétaro. ¿Cuál es la formación académica de los profesionales de la psicología? No solamente en el nivel de licenciatura en cuanto al modelo de trabajo, en donde en la última encuesta que realicé a finales del año pasado, la mayoría de los profesionales trabajaban o estaban enfocados más en la terapia cognitivo-conductual, más que el trabajo psicoanalítico, a pesar que históricamente la Facultad de Psicología de la Autónoma de Querétaro forma psicólogos con orientación psicoanalítica, no forma psicoanalistas, son psicólogos con orientación psicoanalítica, pero la terapia cognitivo-conductual es la que más se utiliza según los reportes de la encuesta que realicé. Y hay otros modelos, el modelo humanista, gestal, el modelo conductista, el modelo centrado en soluciones, bueno, terapias de tercera generación. Pero también sabemos que hay muchos psicólogos que han modificado su perfil académico y se han ido por otro tipo de profesiones. O la inversa, en el caso de los clínicos, incurren en la práctica de la psicología del trabajo o psicólogos del trabajo incurren en la práctica clínica.
hay una falta de supervisión. No tenemos identificado un grupo de colegas expertos en supervisión. Hay mucho intrusismo, gente que realiza intervenciones de corte psicológico sin que sean psicólogos, porque hemos encontrado pseudoterapeutas que son abogados, que son trabajadores sociales, que son enfermeras. Diría un colega, es que también los médicos se pueden hacer terapia. Ok, la medicina dentro del área de la salud hace que tengan una formación especializada en psicoterapia y lo pueden hacer. Ahí no podemos hacer nada, no mucho, pues, porque ellos están ejerciendo desde un enfoque de salud, de la medicina, con un modelo de intervención terapéutico. Lo que podemos cuestionar es el trabajo de los psicólogos, no de los terapeutas. Si alguien dice es que yo trabajo terapia de imanes, terapia de flores, terapia de camellos, terapia de nubes, mientras no digan que hacen algo que tenga que ver con la psicología y que lucran con ello, están haciendo algo que a mucha gente, no sé, les llamó la atención, coincidió con sus creencias, etcétera. Perdón si dije camello, pero hay una formación que cuesta 25,000 pesos que habla de un modelo terapéutico basado en esto de los camellos y no sé qué. En serio. Entonces, lo que estamos tratando es que los psicólogos estén bajo la lupa de esta ley. ¿Qué vamos a hacer con los que hacen psicología? La ley los va a sancionar, porque esa es la propuesta también. Quien haga uso de la psicología y no tenga la formación y además lucra, estará cometiendo una transgresión a esta ley, ¿verdad? Si alguien hace uso de la psicología y no cobra, pudiera no estar transgrediendo la ley, ¿sí? Porque no lo hace con fines lucrativos. ¿Qué quiere decir? Un ama de casa que utiliza la psicología para la crianza, una maestra en la escuela que hace uso de la psicología, de la pedagogía, de algunas recomendaciones que el mismo psicólogo educativo le da, no está transgrediendo la ley. O el entrenador deportivo o el supervisor laboral tomó un curso de plan de vida, de manejo del estrés, todo eso, y lo hace. Y es bueno, porque eso forma parte de la prevención en la salud mental. Pero de ahí a que lucre, a que cobre, a que realice una intervención con fines comerciales, eso es lo que nos ha llamado la atención. Hay desigualdad profesional, sí, en términos del género, que es importante, ustedes lo saben, en términos de los salarios, en términos de las instituciones de salud laboral, municipales y estatales. Claro, hay mucho conflicto en esta situación. Les decía, hace 2, 3 semanas fui a una reunión de psicólogos del Seguro Social en Puebla y ahí encontramos muchas problemáticas que a pesar de que somos empleados profesionales en una institución única misma, Seguro Social, las condiciones de trabajo son diferentes y que tiene que ver con los espacios, los horarios, el uso de pruebas psicológicas y los salarios. Entonces, esto, si lo podemos meter en la ley en función de que algunas instituciones deban de cumplir ciertos requisitos, excelente. Por lo menos, si me ocurre, determinar que todo consultorio donde un psicólogo realice su intervención tenga una dimensión mínima de 4x4. ¿Sí? Los hay menos, por supuesto. Yo hace muchos años comencé en el Seguro Social, en el cuartito de la ropa sucia de la clínica 16, allí en Constituyentes. Imagínense. No tenemos datos confiables ni de profesionales, ni de salud mental, ni las instituciones. Por ello es que tendríamos que organizarnos para realmente saber con quién estamos trabajando. Instituciones, áreas de trabajo, etcétera, ¿no? Y el quinto punto que tiene que ver con con problemáticas es que no hay una colegiación
ni voluntaria ni obligatoria. Hay una certificación incipiente a nivel nacional, certificación de la licenciatura, que es la que autoriza la SEP y que otorga a la institución que realiza la certificación una acreditación de idoneidad profesional. No me refiero a las certificaciones que luego tenemos por un curso, un diplomado, etcétera. No, una certificación de la profesión de licenciatura en psicología, porque certificaciones en posgrado no existen. Y hablamos también de la habilitación profesional, que es algo quizá más accesible, que tiene que ver con lo que decía hace un momento. El psicólogo lo que haga, que demuestre que sabe hacerlo, porque se preparó para ello y que además tiene evidencias de que lo sabe hacer. Esto, el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro desde hace algunos años otorga habilitaciones profesionales. Las cobra, sí, pero las cobra de una manera de cooperación porque los costos no rebasan los 1,000 pesos. Sigo, adelante. Ya en el cuerpo de la ley debemos de marcar algunos títulos. Ya hemos trabajado en el contenido con algunos de ellos. Por ejemplo, el título 1, que son las disposiciones generales de toda ley, de toda iniciativa, del objeto y del ámbito de esta aplicación, donde marca el propósito de la ley, que es regular el ejercicio de la psicología en el Estado para proteger a los usuarios y normar el trabajo de los profesionales. ¿Sí? El capítulo 2 tiene que ver con los principios y criterios, todo lo aquello que tenga que ver con la ética, con aspectos normativos, con los derechos humanos, con la dignidad humana, con los elementos de confidencialidad, de beneficencia y no maleficencia y justicia, que son elementos éticos. Aquí van a ser los principios rectores de esta ley. El título 2 que tiene que ver con la práctica profesional, pues los requisitos para ejercer la psicología en el Estado como profesión, las modalidades que se plantean en el ejercicio profesional, individual, de pareja, de grupo, a nivel de psicología, a nivel de terapia, a nivel de asesoría, a nivel de consejería, que es lo que marca la diferencia entre ser psicólogo y ser psicoterapeuta, por ejemplo. Tiene que ver con las características de la intervención. El título 3 que tiene que ver con la colegiación obligatoria y con el registro estatal de psicólogos, lo pondríamos en la ley. Lo tendríamos que discutir, porque esto transgrede, le decía, la ley de la Constitución, pero podríamos hacerlo de manera recomendación, a manera de recomendación. El título 4 es definir y caracterizar cada uno de los perfiles profesionales de lo que es el psicólogo clínico, el psicoterapeuta, el psicómetra, el psicólogo educativo, el psicólogo jurídico y forense, el psicólogo del trabajo. ¿Se me pasa alguno? Vamos a incluirlo. Aquellos psicólogos que en esta modalidad trabajan en el área de la salud mental. El psicólogo del trabajo ya tiene una incursión en salud mental. Ya a partir de la norma 035 de riesgos psicosociales en el trabajo, ya se está metiendo en la salud mental. ¿Sí? De hecho, ya hay por ahí vi un diplomado, una formación de psicoterapia organizacional. Ya el trabajador no tiene que salir a una institución de salud o a un consultorio privado. Las empresas pueden tener un psicoterapeuta organizacional que se encargue del trabajo clínico de los trabajadores que son afectados por alguna situación que marca la ley. El psicólogo jurídico y forense pues tiene también una incursión en la parte penal, en la parte familiar, en la parte civil. El psicólogo educativo,
Aunque el sistema educativo plantee que algunos trastornos que presentan los niños, los adolescentes, las niñas, tengan que ver con aspectos clínicos y que tengan que ser atendidos en una institución de salud. Pero la incidencia del TDA, de los neurodivergentes, el autismo, los trastornos de conducta que afectan al rendimiento educativo, tendrían que ser incorporados por el sistema educativo, por la institución educativa, por supuesto. El psicómetra que de pronto también el uso de las pruebas psicométricas que ya tiene una recomendación, una disposición a nivel internacional, pues debemos de conocerla para aplicarla. ¿Ok? Y los siguientes títulos 5, 6 y 7 tienen que ver con los derechos y obligaciones y deberes éticos de los psicólogos. ¿Qué quiere decir? Pues que todo profesional tiene derechos, tiene obligaciones, tiene que cumplir los códigos de ética profesional. También es importante clarificar y definir los usuarios, los derechos de los usuarios, que en el ámbito médico están y en el ámbito de la psicología también los hemos elaborado desde hace años, desde lo que es la FENAPSIME, la Federación de Colegios de Psicólogos. Bueno, hay que incluirlos, los derechos de los usuarios. Todo usuario tiene derecho a solicitarle al psicólogo o a la psicóloga un informe por escrito del trabajo de asesoría, orientación, consejería o terapia que realizó. Y el profesional no debe de negarse, porque el usuario está en su derecho y el profesional está en su obligación. Nada de que eso es confidencial y es información que me tengo que quedar. No, porque esa es una de las quejas frecuentes que tenemos los padres de familia. Dicen, es que el psicólogo o la psicóloga no me quiere dar, no me quiso dar un informe. Hay que pedirlo. El capítulo 6 habla de la divulgación, publicidad y aranceles de los servicios profesionales de los psicólogos. Aunque esto también está marcado en una recomendación de la norma o del código de ético, tenemos que marcarlo como ley, porque ya también lo establece la ley de profesiones, la ley de salud. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos un anuncio que diga, lo cubro todo, hago consejería, terapia, capacitación, flores de Bach, terapia de imanes, acompañamiento. Oiga, usted sabe todo, pero no tiene la acreditación, la habilitación especial para ello, ¿verdad? Está bien. El ser psicólogo quizá nos da la pauta de conocer muchas cosas, pero desde un nivel de intervención. Cuando ya se trata de resolver trastornos, problemáticas y que implique hacer uso de un modelo terapéutico, pues me parece que sí hay que clarificar y definir cuál es nuestra competencia, ¿verdad? Que no podemos hacer terapia de todo y con todos. No se puede. La verdad es que no conozco un terapeuta universal. Título 6 de la Comisión de Arbitraje Psicológico. Muchas de las demandas que han llegado al Colegio Estatal de Psicólogos plantea que hay faltas administrativas, hay faltas al código de ética, hay delitos federales por mala práctica profesional y en términos de eso debemos de marcar esta comisión de arbitraje psicológico que esté facultada, que esté delimitada, que tenga competencia para sancionar, al menos de manera profesional, si no penal, sí civil, quizá una sanción para el psicólogo o la psicóloga. Esto lo debemos de retomar de lo que es la ley estatal de profesiones, que habla de una figura que son las comisiones de arbitraje profesional. De ahí tenemos que sacar lo que corresponda al psicólogo. Sé de casos de psicólogos que se han sujeto a la evaluación de la comisión de arbitraje médico. No debería, porque el trabajo que se realiza no tiene características de lo que hace un médico, de intervención médica. Entonces, la comisión de arbitraje médico no tiene por qué inmiscuirse en el trabajo de los psicólogos, aunque hay puntos en común, como puede ser la norma oficial 04 del expediente clínico.
Hay cosas muy específicas que realiza el psicólogo o la psicóloga que deben ser evaluados desde los psicólogos, desde lo psicológico, no desde lo médico. Y por último, el título 7 que tiene que ver con las infracciones y sanciones, un procedimiento. En su momento también esta normativa puede ser un documento de defensa del gremio, de defensa de las psicólogas y los psicólogos, pero también implica que debemos de proteger y ayudar a los usuarios. Ustedes tendrán su criterio. ¿Qué es primero? ¿El beneficio del profesional, la seguridad del profesional o la de los usuarios? ¿Verdad? En el caso de los médicos y del equipo de trabajo, enfermeras, anestesiólogos, hay normas legales que le permiten comprar seguros para la defensa de sus derechos ante una queja o una denuncia por mala práctica médica. En el caso de los psicólogos no, pero debería, porque hay situaciones que sí nos pueden involucrar en un delito o en una mala práctica. Bien, pues esta sería la presentación. La voy a dejar de compartir. Voy a detener la grabación.